Ok, por último, bueno, vamos a empezar a ver Santiago. ¿Alguien sabe algo de Santiago? ¿Quién era Santiago? Levántame la mano. Ay, Emilio, estás muy lejos. ¿Alguien más? Bueno, Emi, dale. Ok, muy bien. Pues todos los que traigan sus Biblias, porque di muy poquitos dulces, espero poder dar más dulces el siguiente Ixtus, pero todos los que traigan sus Biblias y si no saquen sus celulares, vamos a Santiago 1. ¿Ya están todos? Santiago 1. Ok, ¿alguien que me apoye a leerlo? ¿Quién me apoya? Ajá, solo el 1. Ok, Santiago. Santiago es una carta, este es el inicio de la carta, es la presentación que da o el saludo. Y como bien dijo Emilio, Santiago era el medio hermano de Jesús. Pero hay algo interesante en este saludo, que él se dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él mismo se reconoce como un siervo, en ese entonces se reconocían como esclavos, y le dice al Señor Jesucristo, siendo su propio hermanastro, le dice el Señor, o sea, le dice que tiene un poderío. Entonces esto es muy interesante porque él reconoce su posición y reconoce la posición de Jesús. Y luego dice a las 12 tribus de la dispersión, que eran pues, prácticamente el pueblo judío y las personas que estaban ahí. Y bueno, el propósito de esta carta es animar a los cristianos a vivir una fe auténtica y activa, ¿ok? Vamos a orar para poder empezar este mensaje y pues vamos a entrar en el libro de Santiago. Así que acompáñenme a cerrar los ojos. Padre Celestial, Dios, te damos gracias por esta reunión, te agradecemos porque pues podemos estar aquí reunidos juntos, Dios, te pedimos por favor que nos des un corazón receptivo a tu palabra, Padre, que seas tú quien hable, que sea pues el mensaje que quieras poner en nuestros corazones, Dios, que sea algo que de verdad nos mueva, Dios, y que nos haga ser diferentes, Dios, no únicamente para este día, para esta semana, sino para el resto de nuestras vidas, Dios. Que seas tú quien hable, por favor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, y empezamos en el versículo 2. ¿Alguien me puede apoyar a leerlo? 1, 2. Ok, hasta ahí. Hermanos míos, empieza. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien sabe qué es una prueba? ¿O se imagina qué es una prueba? Un momento difícil. ¿Qué más? Un obstáculo. Ok. Vamos a continuar leyendo en el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. ¿Alguien la puede leer? Ok, una prueba son situaciones inevitables, situaciones que salen de nuestras manos, que no podemos tal cual detener. Pero es interesante cómo Pablo nos dice, tengan gozo, tengan mucha alegría cuando vienen esas pruebas. Y dice el propósito de las pruebas, que es que esa prueba nos va a generar paciencia para que tengamos nuestra obra completa, para que seamos perfectos y cabales. Está interesante, ¿no? O sea, suena medio loco. ¿Quién te va a decir que en medio de alguna situación difícil tengas gozo? Vamos a complementarlo un poquito con Romanos 5, si me pueden acompañar. 5, 3. Y pónganle un separador ahí porque lo vamos a estar regresando. Perit, ¿me ayudas a leerlo? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ok, siguiente. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Ok, ¿qué más? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. Bien, regresemos un poquito. ¿Qué dice? Produce esperanza, produce paciencia.
y todo fue dado por el amor que fue derramado de Dios. ¿Sí? Ahora está interesante que volviendo a Santiago, como tal, las pruebas no nos van a producir fe, pero cuando estas pruebas se reciben con una buena actitud, con una actitud de fe, estas producen paciencia. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas van a generar cierta amargura y desaliento. Y es por ello que Santiago nos exhorta, nos anima a tener sumo gozo, ya que es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Y vamos a continuar en el 5. Carlos, ¿me ayudas a leerlo? Santiago 1:5. Ajá. Continúa. Ok, está interesante, ¿no? Cuando habla de aspectos de la fe, ¿cómo es la fe? La fe tiene que ser firme. O sea, ¿qué pasa cuando estamos en una ola? O sea, te revuelca y ahí quedas. En cambio, pues el hecho de tener ese ánimo en la fe es poder mantenernos firmes. Ahora, hablemos un poquito de qué sí es una prueba y qué no es una prueba. Hace rato me dijeron que una situación difícil. ¿Qué pudiera ser una situación difícil? Piénsenlo. Esto que me estén participando mucho, ¿vale? Que te asalten, ok, puede ser una situación. ¿Qué otra cosa? Mala economía, ¿qué más? Enfermedad, que te despidan de tu trabajo, ¿qué más? Que te reprueben. Ok, a ver. Ahí entramos a un punto interesante. ¿Qué sí es una prueba y qué no es una prueba? ¿Por qué que te reprueben? ¿Estudiaste? ¿Sí no? Ok, puede ser. Pero si no estudiaste y te reprueban, no creo que sea una prueba. Si te saliste de fiesta, tomaste y vas caminando a las 3 de la mañana y te asaltan, obviamente no va a ser una prueba. Tú te pusiste en una situación complicada. Esa es una cuestión de causa-consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con ello? Y nos vamos a saltar un poquito más adelante hasta el versículo 12. Y Cami, ¿me llevas a leerlo? El 5:12. 5:12. No, no, 1:5, perdón. 1:12, perdón, 1:12. Me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Gracias. Ok, cuando haya bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Qué es una tentación? Algo que te incita, pues puede ser pecar, pero una tentación es algo que propicia el contentamiento, ¿no? Ok, El placer. algo que propicia el placer. Bien, ¿qué más? Una ofensa a Dios. Ok, es un impulso que nos lleva a hacer algo ilícito que va en contra de la ley de Dios. ¿Vale? Ahora, está interesante, porque muchas veces hemos escuchado esta frase de que, ay, Dios me puso esta tentación. ¿Qué creen? En el versículo 13, dice que las tentaciones no vienen de parte de Dios. La naturaleza de Dios es la santidad. Obviamente no va a querer que nosotros pequemos. ¿Lo pueden poner el 13, por favor? Y Andrés, ¿me ayudas a leerlo? Ok, ahora lo interesante, ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde creen que venga? ¿Del diablo? Ok. ¿De qué? ¿De la carne? ¿De las concupiscencias? ¿Qué es concupiscencia? Nuestros deseos. Ok. Vamos al 14, justamente con esta palabrita rara que menciona Sergio. ¿Lo puedes leer, Sergio? Ok. De nuestro propio deseo desciende esa satisfacción carnal. Nuestro deseo se hace realidad y pasa a ser pecado. Y ese pecado, ¿le pueden dar el siguiente? Ahora sí. ¿Lo puedes leer?
Ok, es ahí como empieza todo. Está la cosquillita, el deseo, ese antojo. Tras, estás en una dieta, ves un pastelito de Red Velvet, lo agarras, ahí se concibe, ahí da luz. ¿Y qué genera? El pecado. Y ese pecado, ¿qué es lo que genera? La muerte. ¿Sí vamos viendo cómo va la cadenita? Muerte espiritual, ¿no? Muerte espiritual. Ahora es lo interesante. Ahí suena muy fatalista, suena como que ahí pues ya se acabó. O sea, ya mi deseo que se convirtió en un pecado eventualmente genera la muerte. ¿Qué creen que pasaría? ¿Ya? ¿Ahí quedamos? Todos nuestros deseos, todos nuestros impulsos, ¿ahí se acaban? No sé, pues díganme. Ok, vamos a regresar a Romanos. Romanos 5, ay. Carla, ¿me ayudas en el 6? Romanos 5, 6, ahora sí. Ok, síguele. Ok, hasta el 8. Qué interesante, ¿no? Cuando aún éramos débiles, incapaces, a su tiempo Cristo murió. Esa muerte que nosotros enfrentamos, Cristo, que es nuestra realidad, es lo que nosotros enfrentaríamos por nuestros deseos, por cumplir o ceder a esas tentaciones. Cristo lo hizo. Cristo murió por nosotros. Y es interesante lo que menciona el 7. ¿Me vas a leerlo, Sergio? Ajá, Romanos 5, 7. Él sí se osó, él sí fue capaz de poder morir. Y lo interesante es que fue por su amor. O sea, Cristo enfrentó ese destino que nos correspondía, esa muerte. Él murió por nosotros siendo pecadores por su amor y así nos lo demostró en el versículo 8. Ahora en el versículo 9, ¿me pueden ayudar a leerlo? Carol, ¿me ayudas a leerlo? Por favor. Romanos 5, 9. Está en la pantalla, creo. Interesante. O sea, gracias a ese sacrificio que Él hizo de la muerte, dice que seremos salvos de la ira. Y el 10. ¿Aquí me ayudas a leerlo? Okay. Estamos reconciliados. Dice que somos acercados a Dios a través de su Hijo, a través de ese pago que Él hizo en la muerte, es que tenemos el acceso a Dios. Ahora, está interesante ver esas dos cosas que nos enseña Santiago. Ya hablamos de lo primero que fue las pruebas, ¿sí? Hablamos que son situaciones que se van a salir de nuestras manos, son situaciones inevitables, pero de alguna manera nos recuerda o nos enseña la actitud que debemos de tener ante ellas, teniendo fe, no dudando, con el propósito de estar completos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos las tentaciones, que estas sí son situaciones que van a ser evitables. Sí son situaciones que nosotros podemos detener, podemos frenar nuestro deseo para que no sucedan. Ahora, incluso si caemos en estas tentaciones, incluso si ya de plano no pudimos detenernos, incluso Cristo nos ofrece es la solución de poder quitar eso de la muerte y poder tener la vida eterna gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora, ¿qué tiene esto que ver ahorita, hoy en día? Santiago se escribió aproximadamente en el 40-50 después de Cristo. ¿Qué tiene que ver hoy, 2025, con nosotros? ¿Cómo lo pudieran aplicar a la vida diaria? Siendo esas dos situaciones que sí vamos a estar enfrentando durante el resto de nuestras vidas y que seguramente lo hemos estado enfrentando estos, no sé, 20 años que tenemos aquí varios. ¿Qué aplica para hoy? Ok.
más o menos. ¿Tiene sentido tu ejemplo? ¿Alguien más? Quiero que se detengan un minuto y lo piensen. Piensen todo lo que está pasando a su alrededor, bueno, en su vida. ¿Qué situaciones salen fuera de su control? Que de plano pues no dependió de ustedes y pues están pasando una situación difícil. ¿Y qué situaciones sí están dependiendo de ustedes y ustedes las están empeorando o lo están mejorando? No sabemos. Quiero que se detengan a pensar un poquito en ello. Piénsenlo. Y yo no sé realmente cuál sea su situación espiritual ahorita. Yo no sé si realmente vienen aquí con el propósito de aprender más de Jesús. Yo no sé si nada más vinieron para ver, cotorrear. Pero estas son situaciones que vamos a enfrentar el resto de nuestras vidas, que son importantes de hablar. Cuando viven situaciones difíciles, ¿cómo las enfrentan? Cuando vienen esos tiempos de prueba, ¿qué actitud tienen ante ellas? Y cuando vienen las tentaciones, ¿verdaderamente luchamos o somos cínicos y simplemente nos rendimos y pues dejamos que venga? Total, piénselo. En ambas situaciones, Cristo nos ofrece una salida. En ambas situaciones, Cristo nos ofrece ánimo, aliento y sobre todo es una invitación a vivir una vida con Cristo, al tener gozo en las pruebas y al resistir la tentación. Vamos a avanzar un poquito al versículo 16. Martín, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Santiago 1:16, perdón. Santiago 1:16. Ajá, ajá, sigue. Ajá, sigue. Hasta el 18. Ok, aquí es interesante porque está la invitación a poder tener una vida en Cristo. Y lo interesante que dice, amados hermanos, no erréis, no se vayan por lo erróneo, no vayan por lo malo. Dice, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Todo lo bueno desciende de lo alto, el cual es su carácter. Aquí dice que no hay sombra ni mudanza de variación. Ahí lo dije al revés. Pero la cuestión es que Dios es inmutable, o sea, su carácter no cambia. El mismo Dios que hemos escuchado en las historias del Antiguo Testamento es el mismo Dios que escuchamos en el Nuevo Testamento y en el que escuchamos el día de hoy. Es exactamente el mismo carácter, es exactamente el mismo Dios. Tenemos la confianza y la esperanza completa de que podemos recargarnos en Él, en que todo lo bueno viene de parte suya y no va a haber cambio. Ahora en el versículo 18, ¿le pueden poner porfa? Podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación. Podemos ver que Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, la cual es Cristo. O sea, qué hermosa manera. Es una manera lo que hacemos. Pero aquí viene lo interesante y la parte práctica. Vamos al 19:20, que ya empieza la cuestión más activa. Si bien ya vimos que a través de Cristo podemos resistir a las tentaciones y podemos sobrellevar las pruebas a través de Jesucristo, ahora también viene una consecuencia que va a pasar a nosotros para que nuestra fe sea activa. Y en el 19, ¿me ayudas, Rodo? Sí, 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para hablar, airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia, lo cual, desechando toda
Ok. Dice, manteniéndonos firmes en contra de una ira pecaminosa. Muchas veces esta ira proviene de estar concentrados en nosotros mismos y no en los demás. En el versículo 21 dice, estando firmes en contra de las lujurias de la carne. A la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos estar desechando todos esos malos deseos de impureza. En contraste, en una manera pura de vivir, tenemos que mantenernos con mansedumbre. La mansedumbre es un corazón enseñable, un corazón que se somete, que aprende a su palabra, el cual implantó en nosotros, en nuestras almas, y no solamente es una situación en la actualidad, sino es una situación que nos lleva hacia la eternidad. La pureza de Dios nos preservará en un mundo impuro. Y ahora, hace rato les mencionaba sobre un título que venía en la imagen que mandó Emilio. ¿Te acuerdas? Creo que fue Cami quien lo dijo. ¿Qué decía? Hacedores y no oidores. ¿Qué creen que significa? Pongamos en práctica, que no nada más escuchemos la palabra, sino que pongamos en práctica lo que Dios nos manda. Ok, que no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos en práctica. Vamos a leer el versículo 22 al 25. Jonathan, ¿me ayudas a leerlo? Y después, si quieres tú 22, Sandy 23 y Ruth 24. Ok, siguiente. Ok, interesante. Tal cual como dijo Alexis, el hecho de estar cómodo en que has escuchado la palabra de Dios, pero no la aplicas, pues no es parte de la vida cristiana. Querido, si tú estás acá arriba en la alabanza, si tú estás sirviendo allá atrás con los niños, si estás, no sé, en la entrada, si estás moderando, está súper padre, pero no es suficiente. No es suficiente. Eso no es la vida cristiana. De eso no se trata. Se trata de hacer caso a lo que vemos aquí y verlo como una cuestión viva realmente. Todas esas historias que hemos visto, todos esos mandamientos que nos llama de honrar a nuestros padres, de amar a nuestro enemigo, de poder ser, mantenernos puros, todo esto es verlo como una realidad. Ahora está muy interesante en el versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos se levantan en la mañana y lo primero que hacen, se van al espejo y amanecen así todos, no sé, de que con los pelos acá, la baba de aquí de ladito, no sé, todos los ojos hinchados? ¿Y qué hacemos? ¿Para qué sirve el espejo? Para peinarnos, para lavarnos los dientes, para mejorar nuestro aspecto, ¿sí? Ahora dice, vamos al versículo 25 y creo que ahí le vamos a dar la clave. Y Emilio, ¿me ayudas a leerlo desde allá? Perfecto. Ahora, si vemos el espejo y nos vemos en nuestra forma natural y queremos mejorarnos, ¿qué pasa haciendo la Biblia el espejo para mejorarnos a nosotros mismos? ¿Qué pasa con esas cuestiones de que nos dicen, tienes que perdonar? A eso venimos a la palabra, a poder ser transformados y no quedarnos igual. Una persona saludable se ve al espejo para cambiarse algo. Así un cristiano saludable mira la palabra de Dios para hacer algo al respecto. Y es interesante cómo dice que es el que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Alguien sabe qué es bienaventurado? Dichoso, bendecido, ¿qué más? Felicísimo. Gracias. Le diste el punto. Va a ser más que felicísimo. Entonces, he ahí el punto. Y los últimos dos versículos de Santiago 1, el 26 y el 27. Nef, ¿me ayudas a leerlo? Yes.
Ok, el versículo 26 y 27 son ejemplos de lo que significa ser un hacedor de su palabra. Aquí habla de una palabra muy interesante que a veces nos choca un poquito, que es la religión. ¿Alguien sabe cuál es el significado de la religión? ¿Religar? ¿Qué es religar? Se fue muy alto. Pero va por ahí. Relación, gracias. Ser hacedores y no tan solo oidores. Cualquiera puede venir todos los domingos, escuchar la palabra y decir, está muy chida. Realmente está muy chida, me hace sentir muy bonito, pero ya, salgo de aquí los domingos y no cambia absolutamente nada. No tiene nada que ver, ningún efecto en mi vida. Eso no es la vida cristiana. Santiago nos está invitando a esto. Santiago nos está invitando a poder mantenernos firmes en una vida cristiana, haciéndolo de una manera congruente, haciéndola, no simplemente escuchándola y siendo pasivos, sino teniendo una fe activa, que por ende nos va a dar después el poder tener buena actitud cuando vengan las pruebas y poder soportar la tentación. Así que este es el mensaje principal de Santiago. Vamos a estar estudiando este libro por otras 4 reuniones más. Es un libro que a mi parecer nos va a estar retando bastante en cuestión de, pues no simplemente parecer cristianos, no simplemente venir y reunirnos, sino realmente ser y tener una fe viva. Así que los animo mucho, chicos, a que estén leyendo esto, a que le estén dando y estén meditando durante la semana qué es lo que Dios quiere estarles hablando. Creo que está bastante claro, pero cómo llevarlo a la práctica, cómo verlo en su día a día en su escuela, cómo verlo con su familia, con sus hermanos, con los amigos aquí en Ixtus. ¿Qué propósito tiene para nosotros poder caminar y tener una vida verdadera en Cristo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.